pero sobre todo aficionado a los toros de toda mi vida. Muy bien, don Isidoro. Bien, vamos a entrar a un tema verdaderamente apasionante y verdaderamente interesante. Claro, si dejamos volar nuestra mente, vamos a decir, el encuentro, la comunicación, lo que está entre el ser humano y la bestia. Antiquísimos libros nos refieren cómo el ser humano hace esos encuentros. Por ejemplo, Heródoto de Halicarnaso, bien llamado padre de la historia, nos hace unas referencias en las cuales en las islas de allá de Grecia había unos rituales de unas que él nos dice, pues lo veía como que eran unas sacerdotisas y se enfrentaban a un toro ante las astas y luego pues daban a esas marionetas a que hacen y luego dicen, era un ritual, pero ya había un acercamiento, un enfrentamiento. Van pasando las hojas del tiempo, van pasando. Y encontramos también que los caballeros de Europa que hacían aquellos encuentros pues, de hombría con las bestias, en fin, tanta cosa que hay. Pero ya nos encontramos en España. Y en España ya se le da un nacimiento, un formato a lo que llega hasta hoy en día, lo que es la fiesta brava, la de los toros. Pero ya una vez en España, ¿cómo está que luego, que después de ese nacimiento, de esa manifestación, vienen las prohibiciones? ¿Cómo está eso, abogado? Bueno, efectivamente, el toreo ya como tal, en España se desarrolla primeramente alanceando toros a caballo y posteriormente se realiza ya el toreo a pie, como lo registra ya la historia. Sin embargo, es curioso advertir cómo una vez que comienza a evolucionar el toreo a pie y empiezan a aparecer los primeros lidiadores, inmediatamente surge la idea de asociar el encuentro con el toro, que como usted lo ha señalado, comienza como un juego lúdico y luego se transforma en un rito precisamente de vida y muerte. Y es en ese punto donde en algún determinado momento la sensibilidad humana aparece para pensar que tal vez ese tipo de festejos podía representar una especie de imágenes lesivas a las costumbres o que pudieran ir en contra del desarrollo de las personas en un humanismo que estaba terminando de florecer con la Ilustración y todos los movimientos posteriores en la cultura. Y entonces, cuando se produce la muerte de un lidiador, automáticamente pareciera que se asoma esa sensación. Me permito rápidamente dar algunos antecedentes que asocian esta idea y que tienen que ver precisamente en España con esto a lo que me estoy refiriendo.
Las primeras ideas que surgieron en contra de la fiesta de los toros surgen en el siglo XVII y para ese tiempo no debemos soslayar que la fiesta de los toros ya estaba sujeta a la reglamentación de las autoridades. Por lo tanto, ya existía cierto orden en la lidia, en la práctica de las suertes, en la actuación de los que intervenían en el espectáculo taurino, y esta idea que pugnó en un intento para tratar de desaparecer la fiesta de los toros, se produce inmediatamente después de que es muerto en una plaza de toros el diestro José Rodríguez Pepete, particularmente el 20 de abril de 1862. Y lo apuntaba hace unos minutos, al paso de los años, cuando se produce la muerte de algún lidiador, de algún torero, que tenga algún reconocimiento, ya sea nacional en España o en alguna otra latitud, siempre aparecen ese tipo de expresiones que comienzan a cuestionar que tal vez las corridas de toros son un espectáculo cruel que debe desaparecer. Entonces, la muerte de Pepete en 1862 fue el marco para que se produjera el primer intento para tratar de desaparecer las corridas de toros en España. Un diputado de apellido Garrido fue en España el primero que trató de suprimir las corridas de toros. Más tarde no ocurrió, quedó en un intento. Sin embargo, más tarde, hacia 1876, con una cornada muy grave que tuvo Salvador Sánchez Frascuelo, volvió a aparecer la idea de tratar de desaparecer la fiesta de los toros. Ciertamente Frascuelo era ya una figura muy notable en el escenario taurino español, junto con otros toreros como Lagartijo, como los que formaron la llamada época de oro del toreo en España, aun cuando no murió precisamente de una cornada. Pero ahí hubo, llamémosle así, una segunda intentona por tratar de legalmente suprimir las corridas de los toros, las corridas de toros. Particularmente el Marqués de San Carlos, para diciembre de 1876, presenta al Congreso un documento planteando la idea, donde la idea medular era que el gobierno debiera de adoptar las medidas que crea conveniente para la supresión dentro de un plazo prudencial de las corridas de toros. Sin embargo, la idea se quedó en eso, no fructificó, pero ya tenemos un registro más de esta expresión abolicionista de la fiesta de los toros. Posteriormente, un senador de Toledo, el Marqués de Santa Ana, propuso con una especie de matiz que, como la fiesta de los toros se estaba desarrollando en un ambiente donde había mucha sangre y había muchos percances para los que intervenían en ella, entonces consideró que en tanto se lograran suprimirlas, era necesario crear 2 escuelas taurinas, con el propósito de que los toreros de la época y quienes aspiraran a hacerlo recibieran los conocimientos teóricos y prácticos que los hicieran menos vulnerables a ser lesionados. Y la parte central
de la idea del decreto era para enseñar las suertes de a pie y a caballo con el menor riesgo posible, haciendo así más humana y menos sangrienta la lidia de reses bravas. Oh, qué bien. Pero persistía, insisto, la idea de que más tarde pudieran desaparecer. Así es que en ese mismo texto legal aparece la siguiente propuesta: se autoriza al gobierno de Su Majestad para que, mientras la modificación del espíritu nacional, cada día más arraigada en sus costumbres y más entusiasta de su fiesta favorita, permita la supresión de las corridas de toros en España, procédase inmediatamente a la creación de 2 escuelas de tauromaquia. Pero aquí advertimos que la idea de suprimirlas estaba ahí latente. Sí, era la idea. ¿Verdad? La intención de hacer las escuelas era para tratar de evitar menos percances. Es decir, que los toreros tuvieran una capacidad técnica que les permitiera dominar la suerte sin no caer heridos. Más entendidos, ¿verdad?, en la materia. Yo creo que esa es la idea. Sí, muy bien. Y más adelante, precisamente la muerte de un torero, particularmente la que aconteció en Madrid, de Manuel García el Espartero, en marzo de 1894, reanuda de nueva cuenta, llamémosle así, la embestida de las personas que desde el poder público y en el ámbito legislativo retomaban la idea de considerar que las corridas de toros eran un espectáculo muy, muy, muy cruel y que por lo tanto era necesario quitarlas. De tal manera que ahí hay un documento, una propuesta de don Matías Barrio y Mier y otros más, cuyo texto fue contundente para presentarlo a las autoridades legislativas. Dice, artículo primero: quedan prohibidas en España y sus posesiones las corridas de toros y cualquier otro espectáculo de índole semejante capaz de dar como resultado el derramamiento de sangre o la muerte, lesión o mutilación de personas o de animales. Aquí yo creo que es bastante clara ya la idea. O sea, aquí la idea era ya quitarlas. Sí, ya. Sin embargo, no prosperó la idea. Se quedó por ahí y de lo que hemos platicado, don Ambrosio, hasta el momento, podemos entender en un primer apartado que la idea de suprimir las corridas de toros no es de ayer, ¿no? Ni viene de las modas o de las influencias, animalistas que ha propagado el señor Peter Singer y que ahora se han diseminado con apoyos de fundaciones internacionales. Es decir, en donde nace el toreo, desde hace mucho tiempo, por distintas razones, ya había aparecido la idea. Sí, ya. ¿Verdad? Más adelante es necesario contemplar que todas estas ideas fueron de alguna manera respaldadas, auspiciadas o fomentadas por los intelectuales de la época. Es decir, las personas que aparecían en el escenario de la cultura y las artes no veían con buenos ojos una expresión cultural como la fiesta de los toros, que a esas fechas ya había adquirido en España una fuerza nacionalista muy fuerte, ¿verdad? Sí. Posteriormente ya en el siglo XX, bueno, pues viene la Guerra Civil Española, la ganadería de los toros en España sufre las consecuencias,
Las vacadas quedan muy diezmadas y en la fiesta de los toros de la posguerra, con muchos trabajos vuelve a levantarse, ¿verdad? La fiesta de los toros, pero ya las ideas estaban por ahí latentes. Durante mucho tiempo en España no se tiene noticia de que se hubieran registrado intentos por suprimir las corridas de toros, y ya es en el siglo XX donde ubicamos con mayor precisión como en 2007, sin hacer mucho aspaviento, pero se prohíben las corridas de toros en las Canarias, y queda ahí un antecedente de que ya en esa región no había corridas de toros como hasta el día de hoy. Y posteriormente es en la región de Cataluña. Bueno, en Madrid, antes de que se prohibieran en Cataluña, ya había registrados en 2007 y en 2009 manifestaciones afuera de la Plaza de Toros de las Ventas con seguidores de los movimientos ambientalistas que en principio decían estar respaldados por un número muy considerable de firmas, y luego hubo otros donde se registraron fotografías donde aparecen afuera de la Plaza de las Ventas personas semidesnudas con velcros y sobre la espalda banderillas, tratando de evocar imágenes sangrientas de lo que ocurría, digamos, adentro de la plaza, ¿verdad? No tuvieron mayor impacto. Sin embargo, en 2010 sí se decreta la prohibición de las corridas de toros. En Cataluña se cierra la Plaza de Toros, la Monumental de Barcelona, que siempre fue un referente como una plaza muy importante en España desde que se inició. Más aún para los toreros mexicanos, siempre fue una plaza que les abrió las puertas, donde triunfaron muchos toreros mexicanos y les permitió darse a conocer en España. Y en enero del 2012, producto de una votación de 68 votos contra 55, se determinó la prohibición. Esa prohibición se llevó al Tribunal Constitucional. Según se tiene noticia, logró revocarse. Sin embargo, luego hubo una alcaldesa que desacató la resolución y dijo que mientras ella tuviera manera iba a impedir hacerlo. Y la plaza se cerró. Se hizo en las partes de afuera un centro comercial. Tuve oportunidad de ir a España a finales de marzo y abril, y estuve unos días en Barcelona y me dio tristeza pasar por la plaza y verla convertida en eso. Y lo que más me llamó la atención es que le comenté al taxista o del Uber, ya no recuerdo, el que nos transportaba. Le digo, hombre, yo soy aficionado a los toros y me da mucha pena ver la Plaza de Toros así, ya sé que está cerrada desde hace mucho tiempo. Y la respuesta fue muy contundente. Me dijo, pues yo le voy a decir una cosa, yo tengo hijos pequeños y yo jamás llevaría a mis hijos a ver una corrida de toros. No se hable más. No se hable más. Entendí el mensaje. Y precisamente una de las razones es precisamente de que ellos dicen que Cataluña no será Europa mientras no se anule todo maltrato animal. Esa es la sensación de los catalanes. No olvidemos que ellos históricamente han tenido una tendencia
separatista para sí. considerarse ya no parte de España, sino europeos. Lo han hecho de una manera política, de una manera pacífica, no como el País Vasco, que en el siglo pasado lo hizo de manera violenta con los famosos etarras, que hasta en México vinieron a dar, ¿verdad? Sí. Pero lo han hecho de esa manera. En España el Partido Popular en su momento se opuso, pero no lograron mayor cosa. Y ahora en España, pues es claro que la idea de tarde o temprano prohibir las corridas de toros está latente. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha declarado marcadamente antitaurino y eso le ha permitido, por parte del Partido Socialista Obrero Español, y eso le ha permitido a Isabel Díaz Ayuso, como miembro del Partido Popular, dentro de la, llamemos, contienda política, abanderar la causa de los toros. Eso es. Porque si ustedes se dan cuenta, es público y notoria su afición por la fiesta de los toros. Así es. Entonces, ahí también quien está apoyando muy fuerte la fiesta de los toros en España es el partido derechista Vox. De hecho, tuve la fortuna de estar en Sevilla en la reaparición de Morante de la Puebla y me llamó mucho la atención que a la entrada de la plaza el partido Vox, como parte de su agenda política, manifiesta abiertamente su gusto por la fiesta de los toros y su intención de defenderla. Ah, qué bien. Es así como está en España. Si usted gusta, podemos hablar un poquito de los intentos que se han producido en nuestro país también para tratar de prohibir la fiesta de los toros. Sí, ¿cómo no? Que usted también seguramente los conoce, ¿verdad? La primer cuestión ocurre, como lo veníamos diciendo, a la muerte de un torero, y en este caso se aconteció cuando el torero gaditano Bernardo Gaviño falleció el 31 de enero de 1886 en Texcoco, a consecuencia de la cornada de un toro, que no fue instantánea, pero que a los pocos días le produjo la muerte. Y ahí aparece la idea de tratar de prohibir los toros, porque se consideró que pues era un torero que, recordemos que cuando él vino a México y se quedó, era un torero ya muy veterano. Sí. Es decir, a la fecha en que ocurrió su muerte, pues era ya, no sé, yo creo que frisaba los 70 años o un poco más. Sí, ya era persona mayor. Exacto. Entonces, esto tal vez influyó de tal manera que para diciembre de 1867 aparece en el Monitor Republicano un decreto, precisamente expedido por el presidente Benito Juárez, que en lo medular establecía el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos a los habitantes del Distrito Federal, en uso de las amplias facultades de que me hallo investido, he tenido a bien prohibir entre las diversiones públicas de la ciudad las corridas de toros. Fue la primera prohibición muy conocida por nosotros como aficionados, la de don Benito Juárez. No duró mucho tiempo porque se derogó el decreto en diciembre de 1886. Y aquí es muy importante ver cómo, una vez que se derogó el decreto del presidente Juárez, por esas fechas, hace su aparición en la historia del toreo en México Ponciano Díaz. Correcto. Ponciano Díaz, que alcanzó triunfos muy grandes en nuestro país y posteriormente fue a España
y hizo campañas muy importantes hasta que se retiró en el año de 1897. No hay que olvidar que durante el retiro ya como torero en activo de Ponciano Díaz, se convirtió en un promotor muy entusiasta de la fiesta de los toros. Sí. Y eso propició que se construyera en la Ciudad de México la Plaza de Toros de San Rafael, y más tarde él inauguró su propia plaza en el Paseo de Bucareli, el 15 de enero de 1888, donde organizó, ya no como torero ni de a pie ni de a caballo, pero organizó muchos festejos, ¿verdad? El otro antecedente muy señalado de carácter prohibicionista se da con don Venustiano Carranza, que también la historia lo tiene registrado. El 11 de julio de 1817, y Enrique Warner en su obra Historia del Toreo en México, y también Padilla, que también tiene un libro sobre la historia del toreo, lo refieren. En lo medular, la parte central del decreto dice: se está procurando cumplir en México por medio de establecimientos educativos, en lo que no solo se da instrucción, sino también educación física, moral y estética, para preparar suficientemente a los individuos para todas las funciones sociales, pero tal obra quedará truncada y, como incompleta, no producirá el efecto si a la vez se dejan subsistir hábitos inveterados que son una de las causas principales de producir el estancamiento en los países en los que se ha arraigado profundamente. Entre esos hábitos figura en primer término el de la diversión de los toros, en los que a la vez se pone en peligro, sin la menor necesidad, la vida del hombre. Causan torturas, igualmente sin objeto, a los seres vivientes, que la moral incluye dentro de su esfera, y a los que hay que extender la protección de la ley. Además de todo esto, la diversión de los toros provoca sentimientos sanguinarios, que por desgracia han sido un baldón de nuestra raza. A través de la historia y de los actuales momentos, incentivos para las malas pasiones, y causa que agrava la miseria de las familias pobres, las que por proponerse un placer malsano se quedan sin lo necesario para el sustento de varios días. Después del asesinato de Carranza en 1920, quedó sin efecto esa prohibición, y al parecer hubo por ahí un decreto que solamente tuvo fuerza en el estado de Oaxaca, y que al parecer desde hace muchos años en Oaxaca están prohibidas las corridas de toros. Pero básicamente esos son los más importantes intentos de suprimir las corridas de toros en nuestro país. Entonces, como vemos aquí, Carranza pues nomás duró 3 años la prohibición, ¿verdad? Del 17 al 20. Después de que fue asesinado, al restablecerse el orden constitucional, Oiga, don Isidoro, y pues aquí ahora sí que hay mucha tela de dónde cortar. Así es. Por lo que está pasando históricamente en nuestro país, en lo que se llama, que está cumpliendo los 500 años del arte del toreo en México. 500 años que se acaban de cumplir, según los datos históricos, el 24 de junio. ¿Qué nos dice de eso, don Isidoro? Bueno, efectivamente, esos 500 años, esa corrida del 24 de junio de 1526 es el primer dato documentado que se tiene.
Y digo documentado porque no debemos olvidar que aparece en la quinta carta de relación de Hernán Cortés, que mandó a España la corona, Sí. cuando a él le notifican que queda sujeto a juicio de residencia. Es por eso que es el primer dato documentado de que cuando le hacen la notificación de la carta de residencia que queda sujeto a juicio de residencia Cortés, él refiere que estaba presenciando una corrida de toros. Sí. Que estaba en un juego de toros y cañas. Así es, así ¿verdad? lo mencionan. Entonces, por eso reitero que es el dato documentado. Sí. Esto no significa que pueda ser el único. Cortés ya tenía tiempo aquí, entonces a lo mejor sí. esos festejos ya se hacían con anterioridad, pero es el primer dato documentado que hace sugerir de los 500 años de la tradición taurina, de las vacas de Casta Navarra que trajo Juan Gutiérrez Altamirano, su primo, y que desembarcaron en Veracruz. Muy etcétera. mencionado el primo. Así es. Todo eso que ya de alguna manera como aficionados lo conocemos. Pues yo diría que la fiesta de los toros en nuestro país ha tenido épocas muy brillantes, así como épocas de claroscuros, donde a partir de finales del siglo XX la sombra de los movimientos animalistas ya empezaba a aparecerse en nuestro territorio. Y el día de hoy, bueno, pues ya sabemos de que las corridas de toros no están prohibidas en la Ciudad de México, pero la famosa ley Brugada solo permite los festejos taurinos sin que exista derramamiento de sangre. Y aquí hay una cosa que es muy importante, tal vez puede ser de interés para las personas que amablemente nos ven. La fiesta de los toros es cruenta, porque ciertamente hay derramamiento de sangre, pero no es cruel. ¿No? ¿Por qué? Porque la crueldad es referido a un derramamiento de sangre, sin sentido, sin utilidad, por placer o por tortura. Y la fiesta de los toros no es eso. No. El punto está de que no es entendido por los detractores que, influenciados por ese movimiento y financiados por fundaciones internacionales, han tratado de expandir su influencia. El día de hoy, hace unas horas, me acabo de enterar que ya de salida en Colombia, el presidente Petro ha emitido un decreto de prohibición absoluta. Ya ve que en algunas ciudades estaba, sí, en otras vigente, no. Ahora ya resulta que no. Como que no quería irse sin cometer la maldad de hacerlo. Al parecer, el presidente electo es aficionado a los toros y probablemente tenga a bien considerar y echar atrás ese decreto, ¿verdad? Sí. Ojalá que así sea. Pero en nuestro país, este movimiento pues ha sido influenciado por partidos políticos, han emitido ordenamientos legales. En el caso de Aguascalientes, el exgobernador Lozano, el 17 de octubre de 2011, emitió un decreto en uso de facultades reglamentarias que fue conocido local, nacional y en algunas otras latitudes como blindaje a la fiesta de los toros en Aguascalientes como patrimonio cultural inmaterial.
Luego, en el ámbito legal, hubo algunas cuestiones que decían, bueno, es que se trata de un decreto administrativo, no fue emitido por el Congreso. Luego, algunos congresos trataron de emitir este tipo de decretos. La Corte en principio dijo que sí, luego dijo que no, que para poder hacer declaratorias de patrimonio cultural inmaterial es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión y no de las legislaturas locales. Y ahí está ese debate, ¿no? Luego, pues en México, durante mucho tiempo estuvo cerrada la Plaza México. Al final, el movimiento que promovió el amparo no lo ganó, se reabrió. Luego se emite esta ley, no se ha emitido reglamento, pero es natural que a la empresa no le atrae dar festejos taurinos, llamemos incruentos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues no se han dado. En el ámbito local, el año pasado, a iniciativa de la gobernadora Tere Jiménez, se publicó en el periódico oficial del Estado el 25 de abril, precisamente el día de la feria, una edición extraordinaria en el periódico oficial, donde se hacen reformas a la Constitución del Estado y en lo que interesa para la fiesta de los toros, se decreta como patrimonio cultural inmaterial las tradiciones culturales, como es la Feria Nacional de San Marcos, como patrimonio cultural y pilar del desarrollo económico y social del Estado. Se declara de orden público interés social la conservación y fortalecimiento de sus tradiciones, que son históricamente emblemáticas, la charrería y la tauromaquia en su usanza tradicional, como expresiones históricas y tradiciones culturales emblemáticas del Estado de Aguascalientes, para que sean promovidas, protegidas y difundidas como parte del patrimonio cultural inmaterial de la entidad y de la Feria Nacional de San Marcos, observándose en todo momento el respeto a los derechos humanos, así como a la protección y al bienestar animal en los términos que dispongan las leyes. Ahora la pregunta es, ¿en qué punto estamos parados? Es decir, en Aguascalientes tenemos esto, en el Estado de México, bueno, pero a las reformas constitucionales que se han hecho, a las múltiples reformas constitucionales que se han hecho en la administración del expresidente López Obrador y ahora con la actual presidenta, se ha tratado de introducir precisamente las cuestiones de protección animal, iniciando en la Constitución de la Ciudad de México, que ya están, se sanciona administrativa y penalmente el maltrato animal, y hay una ley que está pendiente en discusión, una ley de carácter federal sobre la protección animal, que tendría vigencia en todas las entidades de la República. Aquí lo importante va a ser que esa ley permita a los estados, a las entidades federativas, legislar en el ámbito de sus competencias lo relativo a la forma y a los procedimientos en que, sin menoscabo de la protección a los animales, se puedan preservar las tradiciones culturales como las peleas de gallos, las corridas de toros a la usanza tradicional y la charrería. Hace poco más de un mes tuve noticia que la ley estatal en el Estado de México ya reguló todo lo que la ley federal establece y dejó al margen, es decir, excluyó las corridas de toros,
la charrería y las peleas de gallo. Ajá. Entonces, bueno, es un buen signo. Ujú. Pero esa es la situación. Actualmente, pues está en litigio el juicio de amparo promovido en la Ciudad de México. Se han dado algunas prohibiciones, se han promovido algunos amparos, se han revocado suspensiones, pero la lucha por tratar de prohibirlas sigue, o sea, no ha desaparecido. No. Entonces, es lo que por el momento está. Aquí yo lo veo difícil que pueda ocurrir alguna situación de ese tipo, pero pues ahora sí que no nos debe extrañar que sigan tratando de hacerlo. Sí. Hay bueno, desde luego que hay las personas que no quieren que siga las corridas de toros, la fiesta, ¿verdad? Pero hay unos, hace cierto tiempo ya, había unas declaraciones que a uno le decían, pues, está muy fácil, porque entrevistaron a unas personas aquí y les decían que por qué no le gustaba. Dijo, y ahí en la entrevista, fíjense nomás, dice, no quiero que haya corridas de toros porque a mí no me gusta lo de los toros. Y no quiero que las hagan porque a mí no me gusta. Así tácitamente. Imagínense si cada persona dijera que no vaya este espectáculo, este otro o aquel, va a terminarse todo. Y así quedó, dijo, esa sí tuvo, bien, porque a mí no me gusta, ¿verdad? En un restaurante va a decir, quítele el platillo a esta persona que está comiendo esto. ¿Pero por qué? Porque a mí no me gusta comer eso. Fíjese nomás que... Fíjese que es muy interesante ver cómo las personas no consideran que constitucionalmente el Estado mexicano reconoce las libertades de todos quienes vivimos aquí, nacionales y extranjeros. Sí. Y tienen la idea que desgraciadamente en el ámbito legal ha cobrado cierto impacto porque ya hay quienes la acogen con cierto beneplácito. Y se habla de los derechos de los animales. Entonces, los que somos abogados sabemos perfectamente bien que los derechos son consustanciales a la persona humana. ¿Por qué? Porque todas las leyes que contienen en favor de una persona derechos, a su vez contienen obligaciones. Uh-huh. Así es. Yo considero, desde mi punto de vista particular, que las especies animales merecen, en su condición específica, porque no todas, ¿verdad? Hay especies animales que escapan al manejo normal de un hombre, es decir, me refiero a leones, tigres, pumas, jaguares, uh-huh, etcétera, etcétera, que son especies animales, pero que pueden resultar peligrosas, sí, para las personas, pero mascotas, es decir, especies animales que puedan estar en las casas o convivir con las personas, yo considero que merecen un trato digno. Ah, sí. Pero aclaro, de eso a considerar que tienen derechos es una cosa totalmente diferente. Sí, en mi casa, que es la suya, yo no tengo perros, sí, no tengo mascotas, no soy partidario de ellos, ni de gatos, ni nada. Pero yo no creo que una persona que tenga animales en su casa le pueda decir a una mascota, ven, tienes derecho a ser alimentado, a ser cuidado y todo eso. Ah, pero tienes la obligación
de no meterte a este cuarto porque tengo antigüedades o porcelanas, sí, o me puedes ensuciar. Pues eso no lo puede tener. Sí, no. Es decir, sí, una mascota no puede ser sujeto de obligaciones, un animal tampoco. No. Sin embargo, hemos llegado a cosas tan especiales. Sí, se sabe cada caso. Que ya en la Ciudad de México se dio entrada a un amparo que promueve una asociación civil en favor, o promovía una asociación civil en favor de un elefante, que porque estaba en situaciones de cautiverio no dignas, para que fuera trasladado a un lugar donde se garantizara que pudiera estar en condiciones, en un hábitat mejor, y no fue desestimado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es de que hay tendencias actuales que van cobrando cierto peso, incluso en el mundo jurídico. Entonces, hasta el momento no ha sido declarado como tal. Hay algunos movimientos ambientalistas que han tratado de confundir, en mi opinión, de confundir a las personas con ese argumento, de que los animales tienen derecho. Sí, y que si tienen derecho no tienen por qué ser maltratados, y que las corridas de toros son un espectáculo cruel, que hay derramamiento de sangre, que ponen en peligro la vida de personas, y que incluso influyen en el libre desarrollo de la personalidad de niños y adolescentes. Por ejemplo, aquí, muy cerca, en la ciudad de León, Guanajuato, sí, hace algunos años, en el reglamento del municipio de León, se prohibió la entrada a las corridas de toros y festejos taurinos a menores de edad. Sí, sí recordamos eso. Tuve la oportunidad de conocer al abogado que promovió el amparo para establecer que eso hacía nugatorio el derecho de los padres para educar a sus hijos en los valores y en las tradiciones que se juzguen convenientes. Y por tanto se derogó, se declaró la inconstitucionalidad de esa disposición del reglamento y se dio marcha atrás. Uh-huh. Pero por ahí empezaron. Sí, sí. Y muy cerca de Aguascalientes. A un paso. Entonces, yo terminaría esta cuestión legal, que a lo mejor fue muy extensa, con una reflexión, don Ambrosio. Sí. Yo he sido aficionado a los toros desde niño, uh-huh, porque mi padre me llevó a la fiesta de los toros desde pequeño a la Plaza de Toros San Marcos. Años después tuve la oportunidad de ser aficionado práctico un tiempo. Y en mi casa siempre vi carteles, libros de toros, en fin. Pero en ocasiones sí me cuestiono seriamente. A los intentos de prohibir la fiesta de los toros viene una respuesta. El día de hoy tenemos corridas de toros, pero ¿cuál es la calidad de los festejos que tenemos? Eso ya es una cuestión aparte de la cuestión legal, a la que tal vez me extendí en demasía. No, dicho de otra manera, ¿cuál es la fiesta de los toros que realmente a nosotros como aficionados queremos defender? Yo le diría, bueno, pues la fiesta de los toros que yo quiero defender con la pasión que siento por ella es la fiesta de los toros donde salgan toros con edad, con trapío, y donde se respeten las tradiciones. Uh-huh.